Muy buenas tardes, soy Jorge Ortiz Pasco, profesor de la Facultad de Derecho, tanto en el pregrado como en la especialidad de posgrado en Derecho Registral, y además ejerzo la carrera como consejero en el Estudio Checopar. Es un gusto estar con ustedes esta tarde aquí para proceder a absolver y conversar un poco sobre este tema que nos llama tanto la atención en los últimos días, y es sobre la propiedad, la calidad y condiciones de la tierra en la Universidad Nacional de San Marcos, a raíz del problema que hubo la semana pasada con respecto al intercambio vial. Con respecto a el tipo de bien que existe en el espacio físico, la tierra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creo que debemos ser bastante claros en decir que se trata de un bien público. Y al ser un bien público, debería quedarnos claro que como tal le pertenece al Estado, que en este caso concreto, la representación del Estado la ejerce una institución educativa que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero esto no le cambia la condición al bien. El bien es un bien público, es un bien de todos, es parte de la infraestructura educativa del Estado peruano. Se ha dicho en los últimos días, y en esto creo que a veces las redes sociales son buenas y a veces son malas, con respecto a qué hacer cuando se vuelvan a poner de acuerdo con respecto a el espacio de la tierra que deberá ser materia de uso, y en algunos casos, y ahí es donde apunto el tema de decir que creo que las redes sociales a veces exceden y en vez de informar, desinforman con respecto a una expropiación. Esto es absolutamente absurdo, y es absurdo e ilógico, porque si estamos hablando de un bien público, ¿a quién se le puede ocurrir que el Estado, representado en este caso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, le va a expropiar al Estado, representado del otro lado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Esto es un ilógico, y lo ilógico es que el Estado no puede expropiarse al Estado. Justamente la expropiación es una forma de adquirir la propiedad forzada cuando el Estado le dice a un privado que necesita de su propiedad. Pero este no es el caso. Aquí los dos actores concretos, que además tiene un único objetivo, una obra de dominio público también, como es el intercambio vial, en la modalidad en que acuerden las partes en este, espero que sea solamente el inicio de un conflicto, pero en esta especie de conflicto que hemos vivido, es un bien de dominio público. Y las partes afectadas o las partes intervinientes son también dos instituciones públicas. Entonces no se puede hablar desde ningún punto de vista de una expropiación. Muy bien, y justamente, ¿no?, partiendo del tema anterior, si no podemos hablar de una expropiación, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que regula la Ley de Bienes del Estado, y es que entre instituciones del Estado pueden haber cesiones recíprocas que además en este caso concreto apuntarían a algo que es poco usual, pero que no tiene por qué no suceder ni ponerse sobre la mesa, y es la cesión que hace una institución del Estado a otra institución del Estado para un fin común. Y no nos olvidemos de algo, del artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 de la Constitución tiene un objeto del que normalmente nos cuesta hablar, y es que el ejercicio de la propiedad aspira al bien común. Y el bien común en este caso concreto es no perjudicar a las partes, pero aspirar a algo superior. Y ese algo superior pasa porque ambas instituciones se pongan de acuerdo y existe una cesión de un lado, y si esto tiene que ser compensado, pues tendrá que económicamente plantearse una tasación y generar la compensación del caso. La otra posibilidad es que ambas instituciones se generen entre ellas concesiones recíprocas, es decir, yo te entrego la parte del terreno que necesitas para la obra vial, hablo desde el punto de vista de San Marcos, y la Municipalidad de Lima le permite a San Marcos hacer algo en tierras de su dominio. Lo que hay que tener aquí
es un poquitito de creatividad para no pelear y por sobre todo llevar adelante el objeto de la propiedad en el Perú, el bien común. Perfecto. Me da... Hay un tema que también se ha dejado sobre la mesa y pasa por el conflicto o nivel de conflictividad con respecto a la edificación del bypass. A ver, el bypass no es una obra que esté programada recién. Es una obra que está programada hace muchísimos años. Pero esto no genera derechos, porque simplemente era una expectativa de un proyecto que además se demoró la vida porque hasta ahora no se termina. Pero el bypass es necesario, bueno, aparentemente, y eso se tendrá que demostrar con los estudios técnicos, que a quien le corresponde demostrarlo es a la Municipalidad de Lima, es una obra que beneficiaría a muchísima gente. Aparentemente, eso tienen que decirlo los técnicos. ¿Qué pasa hoy con el bypass? Es prácticamente inservible uno de sus lados. Y ahí viene un gran tema, ¿no? ¿Qué recursos se han invertido para la construcción parcial de esta obra de infraestructura? Millones. ¿Y hoy cómo están? Botados, sin ser usados en su plenitud. Entonces, definitivamente, si es una obra necesaria para todos, nadie puede negar esa utilidad. Y aquí hay un tema que entiendo hasta ahora no se ha levantado la discusión que se ha armado sobre el mismo, y es que también creo, más allá de que los estudiantes tienen que ser escuchados siempre, también hay un tema importantísimo que tiene que ver con saber exactamente de quién es San Marcos. Y perdónenme, si San Marcos es un bien de dominio público, no es de los estudiantes de San Marcos, es de todos los peruanos. Y si es de todos los peruanos, bueno, entonces que nos representen y bien los diversos estamentos sanmarquinos, pero que un grupo de los estamentos sanmarquinos no crea que es de ellos, porque no es de ellos, es de todos los peruanos. Y si es de todos los peruanos, yo no estoy invitando a ceder o a aumentar el conflicto, no. Lo que creo es que las cosas tienen que estar claras. Este es un bien de dominio público, nos pertenece a todos. Y hay que ponerse de acuerdo, no me cabe la menor duda. Y la Municipalidad de Lima tendrá que hacer su mejor esfuerzo, y San Marcos, a través de sus representantes también. Pero, ojo, las cosas claras, San Marcos es dominio público. Y yo entiendo que pasaría a las calles a decir San Marcos es de los sanmarquinos, me queda muy bien como eslogan. Pero San Marcos es una universidad pública y por tanto es de todos los peruanos. Que nos pongamos de acuerdo, aliento totalmente. Que se quieran aprovechar unos u otros, me parece muy mal. Porque otra vez, es una decisión que tienen que tomar ambas partes buscando la mejor forma de solucionarlo para que la vialidad de este proyecto y la viabilidad del mismo sirvan a todos. Y no tengamos hoy una especie de elefante blanco que le costó muchísimo dinero a todos y no sirva para el fin para el cual fue ejecutado y que lamentablemente hoy tenemos que decir es de una ejecución parcial. Muy bien, una posible solución frente al conflicto pasa siempre, como todo en la vida, por la base. El expediente técnico que existe y que entiendo, si me equivoco, pido las disculpas del caso, porque uno hasta el día de hoy no ha recibido información como profesor, ha recibido información periodística. Y si no me equivoco, repito, el señor alcalde de Lima ha dicho que van a reestructurar el espacio y la forma, incluso de diseño, del proyecto vial. Bueno, eso significa mirar el expediente técnico. Y eso significa tener que reubicar lo que han venido llamando, que creo que no es un nombre técnico, sino es un nombre común, la oreja que le falta a este proyecto. Bueno, ese es un tema interesantísimo. Porque si esa oreja es necesaria, ¿cómo se va a reubicar? Si no es necesaria, entonces hay que buscar el espacio en donde, vuelvo, creo que fue mi segunda intervención, a ese momento en el que se tendrán que dar concesiones recíprocas. Concesiones recíprocas para que la obra de vialidad exista y para que San Marcos no esté perjudicada perdiendo un espacio de terreno que obviamente le corresponde. Y hay un tema puntual que también se deslizó en los últimos días, puntualmente el fin de semana, cuando este tema estuvo, en todas las redes sociales y en los diversos programas periodísticos los días domingos en nuestra ciudad.
y es el tema de la habilitación urbana. A ver, por favor, creer que San Marcos, porque no tiene técnicamente una habilitación urbana, va a tener un valor menos de la tierra, es una locura. San Marcos está dentro de la ciudad, y más allá de que no exista una licencia de habilitación urbana y un procedimiento administrativo de habilitación urbana, eso no quiere decir que San Marcos tenga un predio de dominio rústico. Por favor, aquí también tenemos que ser muy claros. San Marcos está dentro de la ciudad. San Marcos no está en una chacra. San Marcos no está en un camino rústico. San Marcos no está en un camino angosto, como normalmente se conoce a los caminos de la sierra. No está en un camino carrozable. San Marcos está dentro de la ciudad. Y si está dentro de la ciudad, pues habrá que valorizar, tasar y compensar o pagar, según sea el nivel de acuerdo al que se llegue, sobre los valores comerciales que tiene esta tierra. Pero querer decir que porque no tiene habilitación urbana el valor es menor, a mí me parece una exageración, aprovechando concretamente que no se ha cumplido con una licencia de habilitación. Y el último tema con respecto a este mismo espacio, y es, no entiendo si esto es cierto, repito, la única información que uno tiene hasta el día de hoy y tenemos todos es periodística. No estoy desmereciendo la información periodística, pero no es información legal. Nadie ha salido a exponer esto legalmente. Y frente a esa realidad, creo importante también preguntarnos por qué San Marcos no tiene saneada su propiedad. Cuando hace muchísimos años en Perú existen normas de excepción para sanear bienes de dominio público, incluso hoy contenidas en un decreto legislativo de los últimos 2 paquetes de decretos legislativos que se dictaron. Y eso es un tema que también nos tiene que llamar a cuestión, porque es imposible, no digo que no lo sea, pero suena imposible, suena irascible que San Marcos no tenga el predio saneado, cuando existen los medios dentro del Estado hace muchísimos años para que ello suceda. Eso es, muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes.